A mí esa alabanza me da tanta alegría. Y yo le quiero dar gracias a Dios por mi hija. Quiero darle gracias a Dios a Juan Carlos, a Dios por Juan Carlos, porque entre los dos hacen tantas cosas bellas para la gloria y honra de Dios. Y eso me llena de mucha satisfacción porque también yo sé que todos mis hermanos que están presentes ahorita, yo sé que esta alabanza les ha llegado a su corazón y le han sentido que verdaderamente es ese Dios al que debemos de alabar, es ese Dios al que debemos de glorificar, es ese Dios al que debemos de seguir y seguir y seguir. No importa qué es lo que está sucediendo en nuestras vidas físicas, qué es lo que está sucediendo en nuestras vidas materiales, qué es lo que está sucediendo en nuestras vidas espirituales. Pero cuando Dios está presente en cada hija, en cada hijo, Él está cuidando, vigilando, ayudando, bendiciendo. ¿Qué más podemos pedir si tenemos un Dios perfecto? Un Dios que todo lo puede. Para Él no hay nada imposible. Para Él todo es posible, pero siempre y cuando nosotros pongamos nuestra confianza en Él, porque esto es lo más maravilloso que un ser humano puede tener en su vida. Esta semana estuve pendiente en oración porque en realidad no se puede hablar y abrir los labios sin la presencia de la ayuda del Señor. No podemos hacerlo. Tenemos que ponernos en oración. Tenemos que preguntarle al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, ¿qué quieres que yo diga? Sinceramente, hermanos, somos tan imperfectos que nosotros solos no podríamos abrir nuestros labios. Porque solamente pronunciar esa palabra, Dios, solamente eso, nos hace a nosotros ver que en realidad es algo maravilloso que existe en nuestras vidas. Esta semana yo me puse a pensar, Señor, hay tantas dificultades en la vida, en el mundo, pero también hubieron muchas dificultades en el pasado. Y yo quiero llevarlos a que nos recordemos, todos sabemos, porque todos leemos la Biblia, ¿no es cierto? Todos estudiamos la Biblia, todos la leemos y todos nos maravillamos de las misericordias de Dios. Y esta semana me puse a leer y dije, caramba, cómo Dios en el pasado ha ayudado a sus hijos. Yo quiero enfocarme en la experiencia que tuvo el pueblo de Egipto, el pueblo de Israel. Estuvieron por tantos años estando en Egipto, ya ellos ya estaban lamentando, viviendo una vida que en realidad ellos querían hacer cambios, que en realidad sufriente, una vida sufriente que tenían ellos. Sin embargo, al final de todo, Dios los escuchó y Dios comenzó a preparar líderes para que ese pueblo de Israel saliera de esa prisión en que vivían. Y un día, todos lo sabemos, el pueblo de Israel salió con un sentido, el pueblo en marcha. Comenzaron esa marcha a poder contentos porque habían realizado su libertad, porque Dios los había ayudado a poder estar libres de esa cautividad en que habían vivido. Comenzaron, pero Dios nunca los dejó solos. Una de las cosas que a mí me admira
y que en realidad cuando uno lee el libro de Éxodo, Levíticos, Números, hermanos, leamos esos libros. Esos libros nos van a ayudar y nos ayudarán tiempo que Dios nos preste vida para saber que tenemos un Dios que nunca nos va a dejar solo, nunca nos va a abandonar. A veces las enfermedades, los problemas, las angustias, nos quitan el sentido y nos quitan, si es posible, la fe en Dios y la depositamos y nos involucramos tanto en el problema de la enfermedad, del problema físico, del problema moral. Nos enfocamos tanto en eso que nos apartamos en quién debemos de depositar la confianza, en Dios, que es el único que puede ayudarnos a solucionar cada uno de nuestros problemas. Y así fue el pueblo de Israel. Caminó, caminó, caminó. Algo maravilloso que ellos tuvieron, porque Dios fue tan sabio y era tanta la multitud. Hermanos, no eran 100, no eran 200, no eran 300, eran casi 2 millones de personas que iban en esa línea de marcha, en esa marcha que se hizo en esa fecha, en esa época. Eran miles de gentes que marchaban para buscar la tierra prometida. Una promesa que lo había hecho Dios, dio a Dios a través de Abraham. En él se depositó esa promesa. Y quiero leerles textualmente cuando Dios le dijo a Abraham. Esto lo encontramos en Génesis 13 y el 15. Porque toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu simiente para siempre. Y haré tu simiente como el polvo de la tierra, que si alguno podrá contar el polvo de la tierra, también tu simiente será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la tengo que dar. Una promesa, la tierra prometida. Una promesa que estaba en los labios y en la mente de Abraham. Y esa promesa siguió y siguió. Y eso, por esa razón, el Señor Jehová Dios, tuvo que hacer que el pueblo que estaba en Egipto pudiera salir para poder ir a la tierra prometida. Los cuidó tanto en esa marcha. De día estaba la nube, de noche estaba el fuego. Y ese fuego, mientras no se levantara, ellos tenían que estar, por alguna ocasión, tenían que estar ellos pendientes hasta que vieran la nube, entonces ellos levantaban todo y caminaban. Dios no nos hizo pasar por caminos buenos, por caminos fáciles. Dios nos hizo pasar por caminos pedregosos, con serpientes, donde no hubo pasado nunca un ser humano. Ahí los hizo pasar. Pero los hizo pasar con un propósito, para que ellos aprendieran a confiar más en Dios, para que ellos aprendieran a tener más fe en Dios. Eso no nos pasa ahora, hermanos. Todos en la vida, todos y cada uno de nosotros que fuimos aceptados al Señor Jesús, que lo hemos aceptado y que estamos en ese camino, en esa marcha, tendremos muchas cosas como cualquier otro ser humano que las tiene. No podemos decir, hermanos, que la gente que no conoce a Dios no tiene problemas. Sí los tiene. Los hijos de Dios tenemos problemas, sí los tenemos. Pero con una diferencia, porque ¿qué es lo que hace la diferencia?
que aquellos que no conocen a Dios no saben cómo resolver sus problemas. Pero en cambio nosotros sí tenemos problemas, sí tenemos angustias, sí tenemos enfermedades, sí tenemos tantas cosas negativas en la vida, pero tenemos un Dios, un Dios que todo lo puede, un Dios que no se va a quedar callado, que no se va a quedar quieto. Él, el que siempre está al lado nuestro, y Él siempre nos cuida, como cuidó al pueblo de Israel. Lamentablemente, el pueblo de Israel se tornó tan negativo durante su trayecto, tan negativo. Reclamaban porque querían carne, reclamaban porque querían estar mejor en Egipto, que era para ellos en la tierra que fluye leche y miel. Ellos querían estar allí. ¿Por qué nos sacaste de ese lugar? ¿Por qué tuvimos que hacerte caso y ahora no tenemos qué comer? Allá gozábamos de todo el ambiente y todas las necesidades físicas que teníamos, gozábamos. Y tú nos has traído a este lugar para hacernos sufrir. Podemos llegar a ese momento, hermanos, cuando nosotros hoy en día podemos renegar de muchas cosas que nos pasan. ¿Por qué? Porque, ¿saben una de las cosas terribles que sucede? Acordémonos que tenemos un enemigo en el que se propone siempre a estar metiendo cizaña en la vida del cristiano, en la vida de aquel hijo que se bautizó un día, en la vida de aquel hijo que se acaba de bautizar. Esa cizaña siempre la va a tratar de ponerla en la vida de cada uno de nosotros. Y aún los que tenemos muchos años de estar conectados con ese poder divino, tenemos problemas. ¿Por qué? Porque Satanás, él no quiere que nadie se salve. Él quiere que casi la mayoría de la gente se pierda. ¿Y qué hace? Meternos cizañas a través de los propios hermanos, a través de las familias, a través de gente que no nos conoce. Pero acordémonos, hermanos, que toda esa gente es utilizada únicamente por Satanás. Esa gente es utilizada para que nos haga guerra en la vida espiritual. ¿Y por qué tenemos que doblegar nuestra fe? ¿Por qué tenemos que doblegar nuestra mente y decir, ya no más iglesia, ya no más Dios, ya no más? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que doblegar? Eso es lo que quiere Satanás. Él sabe, mire, él sabía que con el pueblo de Israel, el pueblo de Israel, que guardaba los mandamientos al principio, que era obediente a Dios, y Satanás sabía perfectamente bien que esa gente que guardaba los mandamientos de Dios, que era fiel al Señor, para ellos, para él iba a ser difícil convencerlos. Pero él dijo, bueno, metiendo cizaña por medio de la misma iglesia, metiendo cizaña por medio de familias, metiendo cizaña por medio de amigos, esa gente ya no va a guardar los 10 mandamientos. Esa gente ya no va a obedecer a Dios. Esa gente se va a hacer desleal a Dios. Su fe va a menguar, su fe va a bajar y ya no va a ser la misma. Entonces yo voy a ser el que va a manipular esas cientos de vidas. Y muchas veces, en ocasiones, Él la ha logrado. Él ha logrado, hermanos, a que esa actitud muchas veces la toma. Pero acordémonos, hermanos, que lamentablemente por nuestra imperfección a veces cometemos muchos errores. Y lo único que debemos de hacer es reconocer hasta dónde estamos actuando de una forma negativa para que Dios el Señor tenga misericordia de nosotros.
y busquemos ese perdón que tanto necesitamos. Busquemos ese amor que tanto necesitamos. Lamentablemente, el pueblo de Israel no tuvo más oportunidad. Lamentablemente, muchos no van a ser salvos. Ahora, ¿cuál es el pueblo que está ahorita en marcha? Somos ustedes y yo. Somos ustedes y yo los que estamos en marcha, buscando la vida eterna. Durante esa marcha vamos a tener o tenemos prácticamente muchos problemas en la vida. Hay enfermedades. Si no son los nuestros, son los de nuestros parientes, de nuestros hijos. Hay luchas internas que no podemos dejar A, B o C razón que nos afecta nuestra relación con Dios. Hay muchas cosas que no podemos estar contritos y humillados ante Dios porque nos hace falta muchas veces las cosas del mundo. Actuamos en una forma, muchas veces, en una forma que no es correcta delante de los ojos de Dios. Pero el Señor lo único que pide es que reconozcamos el pecado, que lo confesemos, porque es la única forma como nosotros podemos llegar a obtener el perdón, a obtener la vida eterna. Hermanos, tenemos una doble responsabilidad. Tenemos la luz que Dios nos ha dado a través de su palabra. Esa luz ya no podemos quitarla de nuestra mente. Y si nosotros hacemos lo contrario, Dios nos va a dar cuenta. Porque tuvimos la luz y no la obedecimos al pie de la letra como Él quiere que la hagamos. Algo que en realidad no por fuerza, no por castigos, no por pruebas, sino por amor. Él quiere que nosotros nos entreguemos a Él por amor. Aprendamos a amar a Dios. Porque miren, si una cosa por la cual a veces no somos leales a Dios o no queremos ser leales, es porque no le hemos amado completamente, porque no le hemos conocido como Dios quiere que le amemos, como Dios quiere que lo conozcamos. ¿Y cómo lo vamos a conocer si no estudiamos? ¿Cómo le vamos a conocer si no oramos? ¿Cómo le vamos a conocer si nuestra vida es una vida que no le damos el sentido de preocupación para poder vivir una vida consagrada a Dios? ¿Que vamos a cometer errores? Sí, los vamos a cometer, porque somos imperfectos. Pero al mismo tiempo reconocemos, Señor, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué tengo que comportarme de esta manera? Si yo te he conocido, si yo me bauticé, si yo he vivido en mis tiempos anteriores, tenía ese ánimo. Hermano, una de las cosas más terribles que podemos tener los seres humanos es que perdamos el primer amor. Cuando nosotros nos acabamos de bautizar, estamos en el primer amor. Ese primer amor es lo que debe de seguir y seguir y seguir. Pero ¿cómo lo vamos a hacer, hermanos? A través de estudio, a través de la oración, a través del poder del Espíritu Santo. Señor, no quiero estar sola, no quiero estar solo, quiero vivir en armonía contigo. Sé que soy imperfecta, sé que soy imperfecto, pero quiero vivir al lado tuyo. Perdóname, Señor, ayúdame a vivir una vida consagrada a ti. Pero todo lo vamos a poder hacerlo bajo el conocimiento, bajo el amor, bajo la obediencia. Todas esas cosas nos van a llevar a vivir una vida de consagración a Dios. Todas esas cosas, hermanos, nosotros tenemos que vivirlas por amor a Él, porque si lo amamos, vamos a obedecer. El Señor no quiere que nadie se pierda, que todos lleguemos al arrepentimiento, pero un arrepentimiento verdadero. Muchas veces podemos llegar a pensar que yo no estoy seguro de mi salvación.
yo no estoy seguro. Claro, claro que podemos llegar a pensar. ¿Sabe por qué lo pensamos? Porque nuestras actitudes reconocemos que no están correctas delante de Dios. ¿Por qué tenemos que buscar actitudes que nos separan de Dios? ¿Por qué tenemos que buscar actitudes que no son agradables a Dios? Todo lo que debemos de hacer es acercarnos más a Dios y vivir una vida correcta. No tomar el ejemplo de los israelitas. Muchos han perdieron la vida eterna por esa desobediencia. Y aún el amor de Dios los alumbraba, los calentaba, los defendía del sol. Aún ese amor fue tan grande y es tan grande que aún a pesar de nuestra tibieza espiritual, de nuestra vida que no es consagrada a Dios, nos da el alimento, nos da el trabajo, ¿qué no tenemos? Y cuán agradecidos somos nosotros. Somos agradecidos de las cosas que Dios nos da. Hermanos, miren, si nosotros 3 o 4 segundos que no respiráramos, ahí terminó nuestra vida. La vida, hermano, es el aire que respiramos por medio del poder del Espíritu Santo. El aliento de vida lo tenemos todos los días de nuestra vida que despertamos. Y cuán agradecidos deberíamos de estar con el Señor para saber de que esa vida nos da el aliento para seguir adelante. Deberíamos agradecerle a Dios y no hacer lo que los israelitas hicieron, reclamando. Eran reclamos y reclamos. Ellos nunca estuvieron tranquilos. Todo el tiempo le estuvieron reclamando a Moisés. ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué nos hiciste? ¿Por qué estamos sufriendo? ¿Por qué tenemos este problema? ¿Qué es lo que nos reclamaban? Así podemos estar nosotros. Y nosotros somos el pueblo en marcha, el actual pueblo de Dios. Si tenemos problemas, sí los tenemos, hermanos. Pero aferrémonos a la fe grande en Dios. Y esa fe nos va a hacer que todos nuestros problemas puedan ser quitados de nuestras vidas. Enfermedades, preocupaciones, materiales, físicas, morales, todas esas enfermedades, todas esas cosas que nos afectan nuestra relación con Dios, Dios las quitará de nuestra vida. Pero algo tenemos que hacer nosotros como humanos, porque Dios no nos va a forzar nunca. Dios quiere que nosotros vivamos una vida consagrada a Él, que le hemos conocido y le seguiremos conociendo a través de su santa palabra, pero Dios quiere que nosotros nos entreguemos a Él. Yo quiero leerles para dejarles en sus mentes la última, la lectura bíblica que tuvimos, que se encuentra en 1 Corintios 10, 11 y 12, y dice: y estas cosas les acontecieron en figura y son escritas para nuestra admonición, en quienes los fines de las siglos han parado. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Usted ya aceptó al Señor Jesús en una fecha, en un día, en un sábado. Lo aceptó, se bautizó. Y si lo hizo, fue con un propósito para hacer cambios en su vida. Lo hizo con un propósito para que Dios a usted y a mí nos transformara de una manera diferente. Lo hicimos con el propósito de vivir una vida feliz. No importa las condiciones en que estemos, pero que nosotros confiadamente depositemos todas nuestras angustias. Es cierto, como dice el canto 475, el camino es escabroso y los pies cansados están. ¿Cuánto dista Canaán? ¿Cuánto falta
para llegar a la Canaán celestial. Es cierto, el camino es escabroso en la tierra que Dios nos ha dado. Escabroso porque dice que los pies cansados están. Los pies están sangrados. Pero muchas veces no son los pies. No es el camino escabroso. Es nuestro corazón. Es nuestra mente la que no ponemos lista para Dios. Y no la ponemos para gloria y honra de Él, sino que nos enfatizamos en los problemas, en las necesidades, en las enfermedades. Dios es grande. ¿Por qué tiene que estarse pensando en esa enfermedad, estar pensando en ese problema? ¿Por qué tiene que estar pensando en cada decisión que tome? Deje que el Señor tome sus problemas. Deje que el Señor se encargue de sus enfermedades. Deje que el Señor se encargue de sus dificultades emocionales. Deje que el Señor se encargue, que le haga vivir una vida diferente. Ponga toda la confianza en Dios. Ponga toda la confianza en Dios. Y aunque el camino sea escabroso, aunque el camino sea dificultoso, digámoslo de una forma feliz, tranquilo, porque la lámpara del Espíritu Santo nunca nos va a abandonar. El poder del Espíritu Santo siempre estará con nosotros. El calor del Espíritu Santo siempre nos va a abrigar para que nosotros podamos vivir una vida nueva en Cristo Jesús. Una vida. Por eso dice la palabra de Dios, que así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Siga la firmeza. Afirmémonos en el amor de Dios. Y nunca le demos cabida más a Satanás. Hagámoslo a un lado y vivamos una vida para gloria y honra de Dios. Hermano, que Dios me lo bendiga grandemente. Que nos permita que el cielo entero nos pueda ayudar, especialmente el poder de nuestro Padre Celestial. Leamos los libros del Antiguo Testamento, son tan bellos. Nos dan unas historias que vienen a ser como ejemplo de todos aquellos que desobedecieron. Y digamos, este no va a ser un ejemplo. Mi ejemplo será diferente ante los ojos de Dios. Que Dios me lo bendiga.